hablando de empatía, vamos a hablar sobre La el empatía derecho con los de peatones. La empatía con los peatones. Así es, ¿tú sabías que los peatones todos tenemos derechos? Sí, y responsabilidades también. Así es. Y yo creo que se nos violan los derechos desde que no hay aceras en Panamá. Ahí comienza todo. Directamente desde México tenemos a nuestra amiga Claudina, que precisamente está en Panamá para esta iniciativa tan interesante como lo es como para hablar de los derechos de los peatones. Cuando tú dices eso, los peatones tenemos derechos, mucha gente ni tiene idea cuáles son sus derechos o a qué derechos tiene el peatón. Sí, hola, bueno, pues gracias por el espacio para promover esta iniciativa que estamos ahora trabajando en colaboración con la Fundación Educación Vial en Panamá. Y es un trabajo que nosotros hemos hecho en México para difundir justamente entre la ciudadanía, entre los tomadores de decisión, que las personas que caminamos tenemos derechos y que conozcamos esos derechos, ¿no? Tú comentabas ahora algo que es muy importante en este tema, que es que si no tenemos aceras, pues, ¿por dónde vamos a caminar, no? Y si bien hay ciudades que empiezan como ya un poco a cambiar esta tendencia de que pareciera ser que las calles solo son para los autos y ahora ya empezamos a ver que también otros usuarios como los peatones o los ciclistas requieren espacio, todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Panamá es muy importante hablar del tema de los derechos porque el 40% de las víctimas de los siniestros viales son peatones. Y eso es inaceptable, o sea, no podemos permitir que la gente se muera en la calle por caminar. Entonces, tendríamos que estar generando entornos seguros, que sean universalmente accesibles, donde las personas con algún tipo de discapacidad, las niñas, los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas, etcétera, puedan pues ejercer este derecho a caminar de manera segura y cómoda, ¿no? Como te comentaba en mi programa de radio ayer, que tuve el placer también de entrevistarte, pues cuando hablamos de los derechos de los peatones, enseguida cualquier panameño lamentable se nos puede venir a la cabeza, pues que no hay lugares, no tenemos aceras donde caminar. Sí. Versus países vecinos, y voy a mencionar Colombia o Costa Rica, donde tú puedes libremente ir, independientemente si vas caminando, si vas con alguien en silla de ruedas, si vas con un coche, porque no solamente es cuestión de aceras, sino también la accesibilidad para poder transportarte o caminar de un lugar hacia el otro. Sí, eso que mencionas de la accesibilidad es súper importante porque en la medida que construyamos entornos en las ciudades que sean universalmente accesibles, vamos a garantizar que cualquier persona, o sea, las que tienen discapacidad o no, puedan moverse libremente, ¿no? Que es nuestro derecho. Y apoya al medio ambiente también, del hecho de que tú y yo... Tiene muchos beneficios el tema de que la gente camine en las ciudades. Es un tema, por ejemplo, de salud pública porque nos genera un bienestar. Claro. Es un tema de incentivar la economía local. Las enfermedades. Caminar, por ejemplo, no contamina, eso mejora la calidad del aire, ¿no? La gente que camina, y hay muchos estudios que en los entornos caminables la gente consume más en el comercio local, ¿no? Entonces, hay una serie de grandes beneficios que son colectivos, pero también personales, y que si nosotros generamos entornos donde la gente quiera caminar, es decir, que den gusto caminar porque es un lugar agradable para hacerlo, estaremos también teniendo este beneficio ciudadano colectivo, ¿no? En vez de incentivar el hecho de caminar, acá estamos incentivando el hecho de ampliar carretera, porque siempre se habla de vamos a ampliar una carretera, pero no vamos a ampliar o a crear más aceras. De hecho, todas las mañanas que vengo para Next, veo aquí en el área de Carrasquilla un señor que tiene 2 gemelos muy hermosos. Lamentablemente me preocupa mucho, me estresa, porque siempre me lo topo de frente. Él va abajo del intento de cera que nosotros tenemos en el área de Carrasquilla. ¿Por qué intento de cera? Porque por muchas áreas, por construcciones, por edificios y demás, está totalmente partida, está construida, destruida. Ahora, y además, algunos comercios, pues atrevidamente, también se toman cosas o aceras que no son suyas, que no le pertenecen, nos pertenecen a todos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los derechos de los peatones, normalmente lo primero que se me viene a la cabeza es cómo ellos cruzan de una acera al otro, o de un intento de cera aquí en Panamá al otro intento de cera. Lo que comúnmente se utiliza es el puente elevado. Lo que primero se nos viene a la mente es que aquí en Panamá hay que construir. Sin embargo, este modelo no lo veo en otros países, como en México ya no lo veo, en Europa tampoco se usa, tampoco hay. Entonces se utiliza la línea cebra, donde es respetada, donde ningún vehículo se parquea enfrente de ella, se estaciona. ¿Por qué se debe esto? ¿Tiene algún conocimiento? Mira, el tema de los puentes es algo que también nosotros hemos trabajado muy fuerte en México, que además allá les decimos puentes antipeatonales,
porque en realidad el puente lo que hace es que el que va abajo no se detenga, no es que le facilite al que va a subir la escalera y cruzar y bajar otra vez el paso, ¿no? Entonces, es algo que hay que combatir, tiene mucho que ver con este tema que tú decías de que cada vez queremos más espacio para el coche y que el coche vaya más rápido y que no se detenga, y es algo que hay que revertir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una propuesta que trabajamos a la par del tema de los puentes, que es que se hagan cruces seguros en las calles, ¿no? Y estos cruces tienen que ser no nada más, como le dicen ustedes, la línea de seguridad o la cebra, sino que tiene que haber reductores de velocidad para los coches, semáforos auditivos, por ejemplo, para la gente que no ve, líneas podotáctiles, ¿no? Para la gente que necesita Aquí también, no tenemos nada de eso. Entonces hay que Creo que empezar nada más hay como uno, a cambiar en el 350. esquema. Y ahora que decías tú eso, por ejemplo, yo lo que observo es que aquí ya empieza a haber un intento, una visión de que hay que introducir ciertos criterios, ¿no? El tema de la Avenida España, donde se ampliaron aceras, Correcto. se pusieron líneas podotáctiles. Entonces, hay una serie ya como de criterios, de elementos que se empiezan a introducir. Falta mucho por hacer, falta mucho por mejorar, pero es importante empezarlo y empezar a verlo en la ciudad también y que la gente lo use. Y me llama poderosamente la atención que la gente no ha entendido el beneficio de eso. No lo ha entendido. Sí. Sí hay un impacto porque tienes que construir y porque tienes como que volver a no construir, reconstruir lo que está mal hecho. Así es. Y eso toma tiempo. Sí. Sin embargo, la gente no Sí, lo mira, entiende y se molesta un poco porque tal vez está tu comercio afectado, ¿ok? Pero yo creo que al final, cuando se ejecuta todo y se termina, pues es un beneficio para todos, porque si me estás diciendo que hay aceras más grandes, más amplias y más accesibles, esto te permite caminar y eso está comprobado, no es algo que estoy diciendo, que el peatón Paras consume más. y paras más Paras porque más. tienes Exacto. esa oportunidad. Exacto, el caminar y tener espacios agradables para hacerlo te permite detenerte frente a los aparadores, te permite encontrarte a alguien, te permite tomarte el tiempo para hacer ciertas cosas que yendo en un auto sería muy difícil, ¿no? Porque tienes que buscar dónde estacionarte, porque no siempre hay dónde estacionarte, etcétera. Entonces, sí hay grandes beneficios económicos. Siempre son proyectos que son como difíciles de aceptar. Entonces, hay una parte muy fuerte que hay que hacer de comunicación, muy, muy fuerte, donde la gente se le comunican cuáles son esos beneficios. De principio toma tiempo, es difícil, pero una vez que este proceso inicia, es casi que imposible ir para atrás, sino más bien hay que ir hacia adelante. Total. Ahora también como siempre se nos ha enseñado, siempre hay derechos, pero vienen de la mano con sus deberes. Sí. ¿Cuáles son los deberes del Mira, peatón? esto es algo que nos han cuestionado muchísimo en todos lados donde nosotros presentamos, porque siempre nos dicen, claro, está muy bien hablar de derechos, pero ¿cuáles son las responsabilidades? Entonces, nosotros creemos que la única responsabilidad que tiene el peatón es la de conducirse de manera respetuosa con otros usuarios. Y en tanto las ciudades no provean de la infraestructura que los peatones necesitan, tampoco podemos imponer responsabilidades. Es decir, Es si correcto. yo no tengo una acera, ¿cómo me impones una responsabilidad de Totalmente caminar de por la acuerdo. acera? Si yo no tengo una línea de cruce segura, ¿cómo me impones que yo tengo que cruzar por la línea? Entonces, Total. es una cuestión que hay que trabajar también a la par, ¿no? Sí creemos que hay que manejarse con respeto, pero que hay que mejorar mucho la ciudad. Creo que es algo cultural y yo creo que aquí en nuestras escuelas, desde muy chicos, se debía dar educación vial, porque daba. esos niños serán los futuros Así peatones y los que manejen los carros. Y si no hay una cultura, por ejemplo, aquí hay líneas de cebra y la gente hay muchos que yo te puedo asegurar, mucha gente que maneja que ni sabe para qué es eso. Y ni sabe que tú tienes que parar cuando hay una cebra para dejar a la gente pasar, que no le puedes pitar al peatón porque tú estás apurado cuando estás cruzando una línea de cebra. Y eso es uno de los derechos también, Sí. a cruzar con calma. a Eso es algo que cruzar nosotros defendemos con mucho. seguridad. Sí. Esto Sí, porque es violado vivimos en muchas veces. un modelo de ciudad y en Latinoamérica eso es la constante, Sí. es que Sí. uno quiere cruzar y te están tocando el claxon, ¿no? Y te están apurando, ¿no? Cuando ni siquiera nos planteamos si el tiempo que le están dando al peatón para cruzar es el que el peatón requiere, ¿no? Si yo voy a lo mejor empujando una silla de ruedas o voy con mi abuelita, pues claramente me voy a tardar más que si fuera sola. Claro. Y entonces tenemos que tomar en cuenta estas variables y pensar que somos diversos, que no todos caminamos igual, que los niños también caminan más lento por su estatura, que etcétera, tener más ¿no? cuidado con Entonces necesitamos, pues sí, generar soluciones que sean adecuadas a la medida de las personas que caminamos.
¿qué otro derecho tienen? ¿A qué otros derechos Mira, tenemos los peatones? que la ciudad tengan como centros organizados, es decir, que haya una conexión, por ejemplo, bien entre los barrios donde la gente vive, donde la gente trabaja, ¿no? Que el mobiliario que hay en la ciudad sea a nuestra medida, ¿no? Yo ahora veía que, por ejemplo, en Avenida España pusieron árboles que en algún momento van a dar sombra cuando crezcan, que hay espacios para sentarse, mobiliario para sentarse, para ¿no? jugar veo en la luz. Sí, eso es otra cosa que también nos cuestiona mucho. Que creo que ese es el que más me gusta porque... De pelado tú no jugabas en la calle. Yo viví en barriada, entonces en las 4 de la tarde en adelante, la calle donde vivíamos todos, o como dicen aquí en Panamá, la gallada, que es el grupo de amigos, se convertía en un estadio gigante de fútbol, de ida y vuelta. Entonces, mira, creo que son etapas de la vida que uno no puede Y es importante, dejar, ¿no? el tema lo defendemos mucho, el tema de que las niñas y los niños puedan jugar en la calle por varias razones. Una, porque el espacio público, como dice su nombre, es de todos, es público y no solo es un lugar de tránsito, también es un lugar de convivencia donde nos podemos encontrar, ¿no? Donde maduras, donde creces. Y el tema de que los niños jueguen, que tú veas niños jugando en la calle, habla de que el entorno es seguro, de que la ciudad es segura y es sana. Entonces, necesitamos regresar a ese modelo donde los niños, ¿no?, pueden salir a relacionarse con su entorno, a relacionarse con otros niños, y esto genera también que el tejido social sea más fuerte. Dentro de los lugares o los países que tú has visitado, ¿cuál es la incertidumbre más común que tienen los países en cuanto a los derechos de los peatones? Bueno, como incertidumbre es el tema un poco de por qué no hay responsabilidades, ¿no? O que no sabemos comportarnos, que los peatones son imprudentes. Siempre hay como estos cuestionamientos de que no sabemos cómo usar la ciudad, ¿no? Pero esto también responde mucho a un tema de que hemos visto o le hemos dado mucha importancia al automóvil y a que el automóvil no debe detenerse, ¿no? Yo hace rato me preguntaban o me decían más bien que los peatones son perezosos, ¿no? Porque hablábamos de los puentes, ¿no? Que hay que empezar a quitarlos, ¿no? Entonces yo decía, a ver, se los dejo como tarea, hagamos una reflexión. ¿Quién es más perezoso? ¿El que va en auto y no puede pisar con su pie el freno? ¿O el que está caminando y tiene que subir la escalera, cruzar la calle y luego bajar, ¿no? Entonces, es parte de las reflexiones que nosotros invitamos a los ciudadanos, a los tomadores de decisiones a hacer para que empecemos a construir ciudades más accesibles. Y así evitaremos la cantidad de accidentes. Es un tema de vidas humanas. Es un tema de vidas humanas. ¿Quiénes son los peatones? ¿Quiénes somos los peatones? Mira, los peatones al final del día somos todas las personas que caminamos. Los peatones podemos eventualmente usar un auto, el transporte público, subirnos a una bici, etcétera, pero somos todos. Es decir, para empezar un traslado todos los días uno tiene que caminar para llegar al auto y luego estacionas y caminas para llegar a donde vas. Entonces, peatones somos todos, somos diversos porque las personas que usan una silla de ruedas son peatones, los niños que van en coche son peatones porque necesitan la acera para desplazarse, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, etcétera. Entonces, peatones somos todos. Así es, y yo creo que es importante rescatar esa parte. Rescatar las partes donde nos va a mejorar la salud. Si mejora la salud, piénsalo como un gobierno o como una empresa. ¿Qué va a pasar? Mucho menos personas van a ir al hospital por temas de obesidad, derivados todas sus enfermedades. Es una cuestión de salud pública. La polución es menor, también muchas menos personas van a utilizar el seguro y nos va a beneficiar en todos. Entonces, el turismo mejorará, porque parte principal de todas las personas que vienen aquí a Panamá se quejan, es que no tienen cómo caminar. Y sin embargo, cuando nosotros viajamos hacia otros países, mira, es delicioso, delicioso. O sea, no sabes lo que y te estoy hablando de grandes ciudades, y una vez discutía una vez con un amigo mío porque me decía, pero es que nosotros somos una ciudad nueva. Yo dije, por lo mismo, o sea, me vas a decir que Nueva York, que Bogotá, que Medellín, que tiene, o sea, y tienen todas estas facilidades. ¿Por qué aquí no tenemos esa facilidad? Hemos empezado, gracias a Dios, por algo se empieza, pero todavía no hemos entendido el impacto que eso va a tener monetario en un futuro inmediato. Sí. Quiero decirles antes de terminar, yo me recorrí Cali caminando, mientras que otros, en la misma boda que fuimos iban en carro, nosotros, Vero y yo, lo paseamos totalmente Medellín Cali. Es delicioso caminarlo, Bogotá es delicioso y fue caminarlo. Impresionante, paramos en todos lados y eso es lo lindo. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por invitarnos. Este panfleto que ustedes bueno, eso tienen, sí, me gusta. lo pueden descargar en nuestra página web que es ligapeatonal.org. En redes sociales nos encuentran como Liga Peatonal, en Twitter, Facebook, Instagram, y también pueden acudir a las redes y a la página de la Fundación Educación Vial aquí en Panamá, que va a estar haciendo un trabajo muy fuerte de difusión en un futuro próximo de cuáles son los derechos de los peatones. ¿Sus redes sociales? Liga Peatonal, bueno, en Instagram, Facebook y Twitter. Qué bueno. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Ya saben, a cuidar todas nuestras aceras, porque todos tenemos nuestros derechos también y es nuestro derecho caminar libremente. Todos somos peatones. Todos somos peatones.